Buena idea, ya me acaban de dar una idea, que este es pensamiento crítico en modo psicológico. Estamos aquí con la doctora Karina Rivera, que nos viene a visitar en Dallas. Karina, ¿cómo estás? Gracias por venir y bienvenido a Dallas. Muchas gracias, Ivonne, por la invitación. Muchas gracias por esta ciudad que me ha acogido de una manera muy amorosa, muy calurosa. Qué Y de bueno. verdad, con mucho honor de estar aquí en Movier. No, qué suerte que estás aquí, porque fíjate que, y les cuento también a todos ustedes, los que me siguen en mi página de Instagram, pensamientocrítico.ig. He estado últimamente haciendo varias series, es una serie de filosofía que tuvo un éxito, la gente le encantó, pero también hablé del desorden ADD, Attention Deficit Disorder. ¿Cómo lo dices? Déficit de atención. Déficit de atención en español. Y hablé desde mi punto de vista, porque yo tengo déficit de atención, mis hijos, los dos tienen déficit de atención, y como yo me encanta el estudio de la mente, me encanta el estudio de la creatividad, es mucho lo que escribí en mi libro que publiqué hace 2 años, entonces me he dedicado mucho a entender por qué pasa. Yo me mediqué me medicaba como me medican a todo el mundo hace muchos años, y lo que me di cuenta, yo que generalmente soy una persona muy creativa, que con la medicina me hacía perder mi creatividad, me quita esa posibilidad de ver las conexiones, que es lo que forma una idea creativa. Entonces puse un reel en Instagram y tuvo un éxito total, pero cuando me empezaron a preguntar más sobre cómo veo esto, ya pasando a un punto de vista clínico, entonces dije, pues tengo que traer a alguien que pueda hablar desde el punto de vista clínico, pues yo puedo hablar desde mi punto de vista y por eso te invité. Pero vamos a hablar de muchas otras cosas, ya aprovechando que te tengo aquí. Está Pero bien. vamos a empezar por ahí. Te cuento un poquito lo que yo había dicho en este video, que está en mi página de Instagram. Desde mi punto de vista, como paciente, pues si lo puedes llamar así, de déficit de atención, yo no creo que es un déficit de atención, creo que es un exceso de atención. Especialmente, una pregunta que tengo es si generalmente la gente más creativa es más común que tenga déficit de atención, porque la cantidad de estímulos que percibes es tanta que terminas distrayéndote. ¿Cómo se ve esto desde el lado clínico? A ver, Ivonne, bueno, tuve la oportunidad de ver el programa en donde hablas del déficit de atención y pues dándote la razón, que si nos vamos a la psicología o la neurociencia antigua, como te lo explicaba hace un momento, pues la gente lo consideraba un déficit, ¿no? Como que la persona tiene esa pérdida, el niño o la persona tiene la pérdida de la atención. Pero en la neurociencia moderna podemos ya los profesionales de la salud ver a este déficit de atención como una persona muy creativa, que tiene su atención en muchas cosas. Es como que tú llegas a un concierto y la persona escuche varios instrumentos musicales. Una persona sin déficit de atención se va a enfocar quizás en algo, ¿sí? La persona con este déficit le va a llamar la atención todos los instrumentos, ¿sí? Va a percibirlos todos a la vez. Entonces no es que tiene una pérdida de atención. Al contrario, su mente es tan amplia, tan rica, que puede percibirlos todos a la vez. Pero, ahí viene el pero, siempre va a haber uno que le motive más y va a enfocar su creatividad, ¿sí? En ese instrumento que cuando ingresas a ese concierto te va a llamar más la atención. Y si uno puede desarrollar esa motivación o esa creatividad en ese paciente, en ese niño, en ese adulto, uno puede encontrarle ya cómo trabajar con él, ¿sí? Buscar qué es lo que a él le motiva, qué es lo que a él le mueve, qué es lo que a él le interesa, ¿sí? Y no enfocarnos en la pérdida de atención que tiene con los otros elementos del concierto, Claro. sino lo que a él le llamó la verdadera motivación, ¿sí? ¿Qué tan avanzado crees tú que está, por ejemplo, el sistema educativo hoy en día para entender eso? Porque muchos de los comentarios que me hacían es, primero, muy agradecidos de que les hubiera dado la otra perspectiva de esto que le pasa a muchísima gente, pero por otro lado también me contaban que básicamente los demonizan en las escuelas, a los niños. Entonces, que el mundo en general y en nuestros países, en Latinoamérica sobre todo, ¿qué tan atrasados o tan adelantados crees que están en este sentido? Mira, Ivonne, la idea es que a nivel mundial sea el sistema educativo inclusivo, ¿sí? Y que haya educadores especializados
para potencializar las habilidades de estas personas, de estos niños con déficit de atención. Sin embargo, lo que tú dices es una realidad. Lo que te comenta tu audiencia es una realidad. Debería de haber más instrucción para los educadores para que sepan cómo manejar las habilidades de estos niños. Porque en vez de que se le haga una educación diferenciada, tiene que hacerse una educación más bien enfocada en el estudiante, para que el estudiante, una vez que yo ya le conozca sus habilidades, yo ya pueda enseñarle a través de sus habilidades, ¿sí? Utilizar su creatividad en la educación. Sin embargo, lo que pasa a nivel mundial o en las partes donde yo he podido experimentar o palpar en la parte educativa, me doy cuenta de que lo toman como una enfermedad que tienes que aislar al estudiante o tienes que separarlo de los estudiantes que aparentemente son normal, ¿sí? Y no aprovechan, no exprimen esa creatividad que tiene ese estudiante. Imagínate que si en todos los centros educativos a nivel mundial pudiéramos desarrollar las habilidades de estas personas, tuviésemos quizás, evitaríamos los casos de bullying, evitaríamos los casos de depresión infantil, los casos de ansiedad, Claro. porque esta situación lo que hace es aumentar signos y síntomas de ansiedad en los niños, ¿sí? Quieren excluirse de su entorno y es Claro. uno de los entornos más importantes porque tú sabes que los niños, un entorno de su hogar, el otro entorno de su escuela. Claro. Entonces falta muchísima psicoeducación para los docentes, para los educadores a nivel mundial. Pero la idea es que todos los gobiernos y que todas las personas hagan los sistemas de educación inclusivos. Pero yo creo que todavía falta porque no toman el amor real de lo que es de trabajar con estos niños. ¿Sí? Sí. Y también puede ser falta de entendimiento, porque Ujú. a estos niños no solamente los excluimos, sino que también los etiquetamos y además con una etiqueta que está obsoleta, porque como estábamos diciendo antes, no es un déficit, es un exceso. Ujú. Entonces, a mí me impresiona que todavía, con el conocimiento que hay, todavía tenemos una etiqueta que ya está obsoleta. ¿Cómo, cómo lo definirías tú si le quitamos la etiqueta de no es un déficit? ¿Cómo lo definirías tú de otra manera? ¿Cómo? Y te lo estoy preguntando porque tal vez una de las cosas que me pidieron es, ¿puedes hacer un video para mi niño? Para que entienda que no es diferente o que su diferencia no es una desventaja. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, las etiquetas son terribles, pero lo primero que tenemos que hacer es actualizar esa etiqueta. Ok. A ver, si tú me dices cómo lo definiría yo como psicóloga de la salud, es que el ADD no es un déficit de atención, sino es una riqueza que tienen los seres humanos, los niños, y que tienen que aprovecharla, tienen que validarla y sobre todo explotarla, ¿sí? Porque esa riqueza de imaginación, esa riqueza de pensamientos que está ahí guardada y que no la pueden exteriorizar por miedo a las etiquetas sociales, el día que empecemos a validarla, vamos a descubrir de todas las cosas que somos capaces de hacer, ¿sí? Entonces, lo primero es saber que no es un déficit, sino una riqueza de pensamientos, una riqueza de la parte interior tuya y que muchas veces está guardada, como te digo, Ivonne, porque el medio social, el círculo social no la valida, más bien la etiqueta, ¿sí? La etiqueta, y esa etiqueta hace que el niño no pueda desarrollarse y no Claro. pueda explotar lo que realmente está pensando y está sintiendo. Claro, lo esconde, lo trata de evitar. Lo trata de evitar, se aísla, ¿sí? No quiere tener relaciones sociales saludables porque por el temor al que pensarán, no por lo que él cree que es, sino por lo que la sociedad le ha impuesto que es una persona con déficit de atención, ¿sí? Claro. Entonces, si nosotros desde la parte educativa, desde la parte psicológica, desde ustedes, las personas que no tienen la profesión de psicología, empezamos a llamar este déficit como una riqueza de pensamientos, quizás en el transmitir de voz en voz, podemos ir empezando de poquito a bastante, hasta que todas las personas entendamos esto como una riqueza de pensamientos. Lindísimo. Y aparte que les digo, sobre creatividad he hecho mucho estudio porque para escribir mi libro, Think, piensa, que tiene mucho que ver con creatividad. Y eso que ahorita llaman de una manera equivocada déficit, el día de mañana cuando van
a una situación, a un ambiente laboral, especialmente en ambientes creativos como publicidad, mercadeo y este tipo de industrias, es una ventaja grandísima, porque cuando otros tal vez están educados en buscar una solución lineal, la gente más creativa piensa lateralmente y ese pensamiento lateral los hace ver soluciones que no son aparentes hacia los demás. Y eso al menos aquí en América corporativa, vale muchísimo. Y es lo que tú dices, es una riqueza. Mira, de hecho, Ivonne, las personas, vamos no a llamar a las personas con déficit, sino las personas con esta riqueza de pensamiento pueden ver lo que las personas que no tenemos esta riqueza, ¿sí? Tú dices, las personas normales tenemos un pensamiento lineal y nos dan un trabajo y nos enfocamos en ese trabajo. Mientras las personas con esta riqueza de pensamiento, al momento de que nos proponen un trabajo, vamos más allá de lo que nos han propuesto, ¿sí? Entonces, para una empresa de publicidad o una empresa va a interesar muchísimo tener a una persona con riqueza de pensamiento, porque puede ver hasta lo diminuto, ¿sí? Puede ver hasta lo que puede percibir, hasta lo que el propio líder de esa empresa no va a poder percibir. Claro. ¿Sí? Sí, aparte me hace pensar en otra cosa, así como estamos hablando de que el sistema educativo tiene que entender realmente lo que significa esta riqueza, creo que el sistema laboral también lo tiene que entender cómo aprovechar esto en empleados que tengan esa manera de pensar o esa riqueza y sacar ventaja de todas las posibilidades que hay en eso. Y por otro lado, creo que también todas las personas que tengan esta riqueza, me encanta llamarla así, tienen que ver muy bien en qué ambiente laboral se están metiendo y estudiar que sea un ambiente laboral donde realmente sea suficientemente flexible como para permitir esa expansión Ujú. de esto que tienen como regalo. Mira, Ivonne, por lo general las personas con esta riqueza siempre van a acudir a un profesional. Y una de las estrategias o de las sugerencias que uno le da como profesional a las personas con riqueza de pensamientos es que busquen el entorno que ellos amen, que ellos les apasione, ¿sí? Porque de eso se trata, que a través de eso que a ellos les apasiona puedan generar la creatividad, ¿sí? Ellos no van a despertar esa creatividad con algo que a ellos no les apasiona. Por mucho que ellos tengan la atención o el hiperfoco a muchas cosas, ellos siempre van a buscar, como te dije hace un momento, lo que más les motiva, lo que más les llama la atención, lo que más les despierta ese hiperfoco, ¿sí? Entonces, al momento que te atiendes con el profesional de salud, siempre te va a recomendar, por lo general en mi consulta lo hago, recomendar que asistas a los lugares que a ti te apasionan, que te generan ese placer, porque una persona con estas riquezas recuerda que tienen apagada la parte de la dopamina y la noradrenalina. Entonces, esos neurotransmisores que nos producen el placer y la motivación en las personas con esta riqueza de pensamientos está un poco desequilibrada, un poco más baja que las personas con esa capacidad normal, ¿sí? Pero si tú buscas algo que te genera placer, algo que te llama la atención, algo que te causa mucha motivación a hacerlo, de seguro esos dos neurotransmisores van a estar de una manera equilibrada y vas a poder empezar a tener el interés por lo que verdaderamente amas. ¿Y cuál es una consecuencia de esta manera de pensar que la dopamina esté más baja o es un causal? ¿Cuál es la relación entre esas dos? Mira, es algo ya netamente neurológico, ¿no? La realidad, algo que dentro de tu cerebro, estos neurotransmisores van a estar un poco desequilibrados, un poco bajos, ¿sí? Pero no quiere decir que no puedan activarse, ¿sí? Pero si ese paciente con riqueza de pensamientos no tiene un buen tratamiento psicológico, un buen acompañamiento en casa, un, un- una buena red de apoyo, no va a poder despertar estos dos neurotransmisores, ¿sí? Entonces, lo que nosotros buscamos y tratamos de psicoeducar a la familia y a los cuidadores es que ellos puedan tener esos neurotransmisores que de manera equilibrada, ¿ok? Entonces, imagínate ellos en un ambiente que no les cause placer, que no les cause motivación, vamos a apagar más eso, que está netamente ya estructural, ¿sí? Ujú. Que ya es básicamente de la parte de neurociencia, de la neuropsicología. No sé si me hice. No, me encanta y porque es como amarrar
muchos cabos Muchos caos, de sí. muchas nociones que tengo. Por ejemplo, para la gente creativa necesita crear como necesita respirar y para su salud emocional. Entonces, creo que puede haber una relación con lo que estás diciendo, que es cuando estás creando, Ujú. porque es algo que te Estás apasiona, te activando. gusta, estás activando esos neurotransmisores Exacto. y cuando pues no tienes el espacio o la posibilidad de crear, se van apagando esos neurotransmisores, entonces es como el, es una falta de esa energía creativa Ujú. que hace falta. Y como tú dijiste, ustedes son muy creativos, ¿sí? A ustedes les encanta crear. Entonces, tu red de apoyo siempre tiene que estar con lo que te apasione, con lo que te haga crear. Entonces, imagínate cuando estés acá y estés en algo que no te apasiona, ¿sí? Esos neurotransmisores van a seguir ahí apagados. Entonces, no te van a permitir salir de ese estado, ¿sí? En cambio, como estás haciendo lo que te apasiona y lo que te gusta, tu adrenalina va a activarse, ¿sí? Tu noradrenalina va a activarse, perdón, tu dopamina, porque vas a sentir placer por lo que estás haciendo, ¿sí? Ujú. ¿Qué le dirías tú a las mamás, por ejemplo, que se enfrentan con esas conversaciones con la maestra, que diga su niño no se queda tranquilo, no pone atención, tiene déficit de atención? ¿Cómo pueden, por un lado, tener esta conversación, pero por otro lado también desde su espacio, desde su casa, estimular a sus hijos a que aprovechen esa riqueza, no la paguen, sino que más bien que la exploten? Mira, a todas esas mamitas que me están viendo, no invaliden lo que sus hijos están sintiendo. Al contrario, validen esa riqueza de pensamiento que tienen en casa. Aprovechen a esas personas que tienen su mente llena de muchas cosas bonitas, muchas cosas positivas que quizás están guardadas porque no hemos validado lo que están sintiendo. Y cuando te toca atravesar o lidiarlo con las educadoras dentro de su entorno educativo, pues no entremos en discusión. Más bien, demostrémosles con el ejemplo de que me funcionó en casa para que ellas puedan entrar a la parte de la empatía y puedan ponerse en algún momento en tus zapatos y comprender que no es un déficit, que no es que han perdido, no es que tienen un estudiante que te causa pérdida dentro del salón. Al contrario, es un estudiante que debe ser aprovechado, que debe de ser expuesto en Ujú. todas las cosas de que se presentan dentro de los entornos educativos, ¿no? Expuesto en el sentido de las habilidades Sí, claro. personales del niño, ¿no? Entonces no se sientan que están pasando un caos, no sientan que tienen un problema en casa, al contrario, tienen un tesoro que tienen que aprovecharlo, que tienen que explotar esas habilidades, porque son seres maravillosos y que muchas personas desconocen. Y cuando esto pasa, yo me imagino que la autoestima en los niños sube muchísimo porque lo estabas desvalorizando y ahora tomas el enfoque opuesto y lo valorizas Ujú. por la manera en que piensa. Ya imagínate que los profesores etiquetan a los niños, ¿no? Ujú. Y crean juicios de valor por esa falsa idea de un déficit, ¿sí? Ujú. Entonces, al momento que el niño escucha, él es un estudiante con déficit, el niño siempre la autoestima va Claro. a bajar, ¿sí? Pero en vez de ponerlo como un déficit y ponerlo como él es un niño con una creatividad increíble, un niño que puede hacer cosas maravillosas. A este niño le encanta dibujar. Quizás él no puede exponer en clases, pero él puede traer un dibujo y explicar la exposición. Entonces el niño se va a ir a casa y no va a decir, soy un niño problema, ¿no? Soy un niño con una alteración en el pensamiento. Él va a decir, soy un niño con un pensamiento rico, que Claro. puedo a través de lo que me gusta exponer mi clase, ¿sí? Ujú. Entonces cambia la autoestima, Claro. porque todo está en cómo tú te dirijas a tu estudiante, cómo tú te dirijas a tu hijo. Si tú en casa le vas a decir, tú eres un problema, tú te desconcentras, tú no estás aprendiendo, tú no me estás prestando atención, y tú le dices, préstame atención, por favor, el niño no te va a aprender y no va a Claro. funcionar para nada. Lo que el niño va a hacer es bloquear, ¿sí? Bloquear esa relación madre-hijo o Claro. profesor-estudiante. Pero si tú le dices, tú eres bueno para esto, mira, ¿qué tal si esta tarea la haces de esta forma, ¿sí? ¿Qué tal si escribes o qué tal si cantas lo que me quieres expresar, ¿sí? Ujú. Entonces el niño va a ver que tú estás buscando la forma de que estás validando lo que él está sintiendo por dentro. Recuerda que él sabe lo que le han diagnosticado,
¿sí? Claro, Él lo sabe. Lo que él no quiere escuchar es que es un problema, claro. porque él quiere sentir que él también sirve y que su opinión vale y que sus habilidades valen. Él quiere que tú te des cuenta como mamá todas las habilidades que él tiene. Él quiere que tú te des cuenta que mientras tú estás prestando atención en algo, él está prestando atención en todo. ¿Sí? Entonces tiene mucho que ver la validación dentro de casa como la validación dentro de la parte educativa, Ivonne. Y desde el punto de vista clínico, ¿cuál es el efecto de las medicinas que controlan esa manera de prestar atención a tu entorno? Bueno, te cuento, Ivonne, que de ese tema yo no soy psiquiatra, yo soy psicóloga clínica, yo no medico, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿qué te diría? Los psiquiatras me imagino que tienen sus medicamentos, es porque a ellos les ha de funcionar, ¿sí? Entonces no puedo hablarte del tema de las medicinas porque yo como psicóloga lo voy a evitar, ¿sí? Claro, mejor, Sí. mejor, porque ahí quería llegar ahí. Yo viví los efectos secundarios y por eso me interesa saber, la verdad nunca los paré y punto, nunca me metí a entender más profundamente. Yo soy contra medicina, nada de lo que te afecte la manera natural de tu cerebro de actuar, yo siempre estoy en contra de eso. Entonces, lo que sí me di cuenta es que me limita muchísimo mi creatividad. Generalmente veo conexiones todo el tiempo entre ideas, entre conceptos, y durante el pequeño tiempo, pues no, lo perdí. Entonces dije, ¿sabes qué? Eso es algo que yo valoro mucho en mi vida, en mi profesión, en mercadeo, publicidad. Voy a buscar la manera de regularme de otra manera y aprender a vivir con esto. Entonces ahí viene mi próxima pregunta. Por eso qué bueno que empezamos por ahí. Hay que reconocer que también es un inconveniente de alguna manera. La medicina. No, esta manera de pensar. Mm, Cuando, ¿qué te puedo decir? Te estás haciendo una tarea y de repente te distraes con otra cosa. Yo lo he aprendido, yo me he educado y tengo trucos y hacks, como decimos, que me ayudan a quedarme centrada. Pero, ¿cómo podríamos ayudar o cómo ayudas tú a las personas que tienen esta manera de pensar, que inevitablemente se distraen, para que aprendan a vivir con eso? A ver, si tú me lo preguntas en mi parte clínica, yo siento que no se distraen, simplemente ellos no prestan atención a lo que no les interesa, ¿ok? Entonces, esa es la parte de los educadores, que piensan que estás haciendo una tarea y que no prestas atención porque no logras concentrarte en lo que estás haciendo y es porque eres un inconveniente. Tienes razón. Pero yo siento que es que eso que te están enseñando a ti no te interesa, que para ti más interesante es a donde tú prestaste tu atención. Entonces, si yo fuera educador y yo viera que no estás prestando atención a lo que te estoy mostrando en este momento y que me desviaste mi atención, para mí no vas a ser un inconveniente. Yo voy a buscarte y voy a trabajar en lo que tú en ese momento tienes la atención. Tienes toda la razón. Vamos a cambiarlo, vámonos a los adultos. Si yo tengo un trabajo, hay una parte que es mi pasión y me encanta, y hay otra parte que lo tienes que hacer. Y es yo y tú y todo el mundo, ¿verdad? Eso yo creo que no hay excepción, a menos que, no sé, te seas artista y te dediques al arte nada más. Pero si vives en el mundo corporativo, pues no importa que estés en el terreno que te apasiona, siempre hay tareas que no te apasionan. Como profesional tienes que hacerlas. Y entonces ahí es donde yo veo que está el entrenamiento mental. Yo, por ejemplo, tengo que hacer trucos, o sea, tengo que limpiar mi espacio visual, tengo que apagar notificaciones, tengo que preparar mi mente para decirme, voy a concentrarme 40 minutos en esa tarea. O sea, tengo que intencionalmente preparar mi entorno para que me permita ese foco mental. Cuando hago algo que me apasiona, o sea, el mundo se puede estar cayendo Sí, alrededor sí, mío, a mí exacto. nadie, o sea, como decimos aquí, hyperfocus y no veo, o sea, se me cierra el resto del mundo, me encanta, me parece maravilloso. Es lo que llamamos como que la zona, te entras Ujú. en la zona. Entonces, ¿qué le dirías entonces a esos adultos
Si alguien va a tu consulta y dices, me encanta dedicarme a mis pasiones, pero tengo otras cosas que tengo que hacer, ¿cómo se lo manejan? Tú lo acabas de decir, ¿sí? Cuando tú buscas ayuda porque no puedes manejarlo en las cosas que a ti no te apasionan porque eres adulto y te toca, ¿sí? Tú ya tienes como que tu rutina, ¿no? Apagar o poner en silencio el teléfono, sacar de tu campo visual los elementos distractores. Entonces yo como psicóloga lo que hago es dar una lista de sugerencias de lo que tiene que hacer en esos momentos cuando está en una situación que no le apasiona y que no le llama el interés. Sí, dentro de eso tú lo acabas de decir todo. Qué bueno. Tú sirven, mis hacks les sirven, pues se los regalo. Tú le acabas de, sí, y de hecho esos son los que en lo personal yo recomiendo, ¿sí? Porque es así. O sea, hay las dos situaciones. La situación que estás en algo que te apasiona y que algo te llama la atención y que porque mucho que tengas muchos elementos distractores, mientras algo te apasione vas a estar enfocada en eso y no pasa nada. Claro. Pero si estás en algo que no te llama la atención porque ya te tocó, no vas a prestar la atención, le vas a desviar, ¿sí? Sí. Pero ahí es que tienes que tener esa psicoeducación, sí. Sí, esta disciplina, sí. Y- Esta rutina es lo que quieres hacer. Exacto. Mira, Karina, y ya para pasar a otro tema que también me parece súper interesante que me estabas comentando antes, me dijiste que como psicóloga, y muchos padres van a decir, ¿qué? Que como psicóloga, ¿te parece que la edad más bella es la adolescencia? Sí. Me parece interesantísimo el por qué. Cuéntame por qué te parece eso. Mira, en todos los años de mi experiencia como psicóloga, creo que los pacientes más especiales son los adolescentes. Es en esa etapa donde tú construyes tu identidad, donde tú tienes esos pensamientos llenos de muchas preguntas. Tú te empiezas a preguntar quién soy, qué quiero ser, hacia dónde voy, ¿sí? Y donde tú crees que todo el mundo viene en contra de ti y sientes que todo el mundo te invalida. Y entre el mamá más cuida, el adolescente más piensa que mamá no está cuidando. Pero lo que está gritando el adolescente en ese momento es que quiere más acompañamiento de mamá. Pero los padres no entienden eso, porque tampoco tienen un manual para ser papás, ¿sí? Entonces, el pedir ayuda en esa etapa de la adolescencia es de mucha importancia, porque a veces no puedes solo como mamá y papá, sobre todo como mamá, porque las mamás tendemos a ser más sobreprotectoras. Entonces, comprender lo que está sintiendo mi hijo en la etapa de la adolescencia, para mí es fundamental. Eso es lo que también te ayuda a construir quién vas a ser en un futuro. Entonces, para mí es la etapa yo más pensé que bueno, a lo mejor es parte de la identidad, que la identidad se empezaba más bien a construir desde muy temprana edad. Ok. Mira, con respecto a lo que acabas de decir, la identidad se empieza a construir, a ver, el ego se empieza a construir desde tu primera infancia, desde el nacimiento hasta los 6 años, ¿sí? Y luego pasas a la otra etapa que es de la niñez media, y luego pasas a la preadolescencia, y luego pasas a la adolescencia. Pero ahí en la adolescencia es donde viene ese caos mental, ¿sí? En esa adolescencia es donde comienzas a descubrir tu identidad, ¿sí? A ya darte cuenta qué es lo que te gusta. Mira, hay muchos adolescentes que en esa etapa de su vida se cortan el cabello, se visten diferente, un día se lo pintan, otro día quieren hacer esto y se sienten terriblemente cuando los padres no lo validan, ¿sí? Porque ellos piensan que están en contra de lo que ellos están sintiendo en ese momento. En esa etapa muchos adolescentes tienden a sentirse solos, vacíos, tristes, y muchos de ellos cuando no son validados y no son reconocidos y no son comprendidos toman malas decisiones porque no tienen un buen acompañamiento en la casa sobre todo. Entonces, obviamente el ego se comienza a construir desde tu primera infancia, ¿sí? El ego, el yo, ¿sí? Pero es en tu adolescencia cuando tú comienzas con esa confusión de identidad, con lo que ya has venido creando desde tu niñez, desde tu infancia y lo que estás viviendo en ese momento, ¿sí? ¿Y tú crees que esa percepción de ellos mismos que ocurre durante ese periodo de tiempo es permanente o es temporal? A ver, esa es una pregunta que siempre me la hacen y cada vez que tengo la oportunidad yo suelo decir que por lo general es transitoria, ¿sí? Es transitoria cuando tú tienes una buena red de apoyo, ¿sí? Pero cuando tú no tienes una buena red de apoyo en casa, con tus cuidadores principales, ¿sí? Primarios, que son tus padres o tu familia, porque muchos adolescentes no viven con sus padres, viven con abuelos, con primos, con tíos, ¿sí? Pero si tú tienes una buena red de apoyo de tus cuidadores primarios, eso es transitorio. Pero cuando tú no tienes esta buena red de apoyo, este acompañamiento asertivo en esta etapa, pues pueden cometer muchas cosas los adolescentes y eso puede durar o permanecer
por muchos años de tu vida, e incluso bloquear todas tus motivaciones, ¿sí? Porque tú de niño, cuando tú estás creando tu ego, cuando tú estás creando tu yo, tú sueñas y te preguntan, ¿qué quieres ser de grande? Y tú dices, yo quiero ser doctora. Y el niño te dice, yo quiero ser bombero. Y el papá dice, pues ¿cómo vas a ser bombero si yo quiero que seas doctor? O yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Pero viene la adolescencia y eso comienza a comenzar a crear un nudo mental, que tú ya no sabes, ya no quieres ser doctor, ahí quieres ser otra cosa, ¿sí? Entonces, si tú no tienes esa buena red de apoyo, pierdes tu motivación, ¿sí? Ujú. Y los padres piensan que es la peor etapa, porque es la etapa o la famosa etapa conocida en mi país como la edad del burro, ¿sí? Ajá. Como que el niño, como que el adolescente no entiende y que todo lo que hace lo hace a propósito, ¿sí? Y de hecho, muchas veces cuando ellos ven que no lo entienden, terminan haciendo cosas a propósito, ¿sí? Pero cuando tienes esa negociación emocional, que yo también te hablaba hace un momento, los padres en esa edad debemos de tener una negociación emocional. Papá, tengo una fiesta, déjame ir hasta las 12. Te doy permiso hasta las 10. No, papá, si yo quiero hasta las 12. Entonces, si tú eres un negociador emocional, tú le vas a decir, bueno, ni para ti ni para mí, vamos hasta las 10:30. Y ahí tú vas viendo cómo él va cumpliendo las reglas, ¿sí? Entonces, ahí tú vas viendo hasta dónde tú puedes llegar con tu adolescente. Tienes que tener los límites claros en una relación de adolescente, ponerle límites claros, no castigar en base al coraje, sino en base a la razón, no en base a la emoción, sino en base a la razón. Los límites claros, los castigos que son saludables para tu hijo. Para tu hijo ningún castigo en la adolescencia va a ser saludable, pero tú tienes que reconocer qué castigo es apropiado para tu hijo. Hay padres que quitan sus dispositivos electrónicos y eso Ujú. no funciona. Hay padres que quitan la televisión. Hay padres que le dicen, te acuestas temprano, tú no sabes qué conflicto emocional está creando dentro de ese adolescente. Y entonces, ¿cómo resuelves esos problemas? Comunicación. La comunicación asertiva, la comunicación empática, ¿sí? La validación de las emociones de tus hijos. Súper importante. Súper importante. Por ejemplo, lo que te pregunté si es temporal o pasajero, porque vemos, y este es un tema bastante polarizante, pero, pero es muy interesante y muy importante, que es, por ejemplo, yo nunca había visto tanto la crisis de identidad sexual en adolescentes como se está viendo hoy en día. Lo respeto muchísimo cuando pues ya tienes un criterio propio y te puedes, pues cada quien decide lo que quiere ser. Pero ¿por qué está pasando hoy en día tanto? Y eso es algo que, bueno, pues evolucionó la sociedad y ahora es así. Antes pues lo escondían y no lo vivían. ¿O es simplemente que hoy en día estamos tomando como permanente algo que puede ser temporal? A ver, también es otro tema muy delicado por el tema de la comunidad. Sin embargo, te digo que muchos padres no llegamos a la comprensión en esta etapa, ¿no? Y como creemos que eso que está viviendo va a ser permanente, enloquecemos. O sea, actuamos de manera negativa, ¿sí? Y está el hijo descubriendo su propia identidad. Entonces, este tema de la identidad sexual, ¿sí? Que ya en la actualidad es algo normal para los adolescentes, ¿sí? Uno de los principales factores o detonantes es las redes sociales. Cómo se ha venido influenciando o cómo se ha venido promoviendo o normalizando esto, ¿sí? Y es verdad, como seres humanos tenemos que aceptar y validar a nuestros hijos tal y cual somos. Te voy a contar una experiencia que tuve en un caso. Una vez llegó una mamá a decirme, doctora, mi hija es pansexual. Entonces Nunca llegó había oído eso. muy nerviosa. Le traté en consulta, traté de que ella pueda comprender, que yo me haga comprender diciéndole que la hija estaba en una edad de descubrimiento de su propia identidad. ¿Pero qué es pansexual? Pansexual es cuando tú tienes gusto hacia todo tipo de género, o sea, puede ser hacia un homosexual, hacia una lesbiana, Ok. hacia todo, hacia un heterosexual, sí, te puede gustar de todo. Entonces la mamá llegó horrorizada, sí, porque su hija estaba diciéndole que era pansexual. Obviamente yo soy psicóloga y aparte he comprendido que no puedo juzgar a ningún paciente, ¿no? Pero trataba de hacerle comprender y psicoeducar a la mamá de la niña. Entonces, tratándole de decir que podía ser un evento transitorio, porque estaba en ese apogeo del descubrimiento de su propia identidad.
La mamá al principio creía que era permanente y que su hija siempre iba a tener ese pensamiento, que de hecho no debemos de juzgarlo, ¿no? Pero poco a poco, cuando la hija fue creciendo y fue avanzando más su edad, ya la hija pudo ya descubrir su verdadera identidad. Entonces la mamá me dice: Karina, yo creí que esto iba a durar toda la vida, ¿sí? Y obviamente también depende mucho de la sociedad. Vivimos en una sociedad, no todas las sociedades son discriminativas, ¿sí? Pero hay sociedades que discriminan y los padres se llenan de temor porque piensan que sus hijos van a ser mal vistos en el entorno social, ¿sí? Pero hay que psicoeducar a papás, hay que psicoeducar a mamá, que esto no es como que un caos, sino que tú tienes que aprender a lidiar y a vivir con hijos que tienen esta identidad, ¿no? Pero hay momentos o hay situaciones que son transitorias. Hay otras que son elecciones de vida y que se quedan permanentes igual. Claro. Y es pues el respeto y como tú dices, lo más importante es que para cualquier padre es que sus hijos sean felices y con las elecciones. Lo importante es que sí estén, cuando los adolescentes están dentro de esta edad tan tumultuosa, ¿verdad? Porque todos fuimos de que muchas veces no entienden y muchas veces tampoco saben pedir ayuda. Exacto. Entonces, la responsabilidad mucho sería de los padres si no se puede manejar la situación, porque busquen ayuda. Que busquen ayuda. La comunicación es muy importante, pero si tú como adolescente en casa ves unos padres que no son empáticos, que no te comprenden, que te juzgan, que no te entienden, imagínate mi paciente, que ella en vez de buscar ayuda, ella estaba aterrada, pero nunca se lo dijo a su hija, al contrario, le mostró que la comprendía, pero ella necesitaba entender lo que estaba pensando su hija. Entonces el buscar ayuda es importante, es una de las estrategias que yo siempre recomiendo en consulta. Que si no puedes con las estrategias que te decimos normalmente, busca ayuda. Primero busca ayuda quizás a un amigo de confianza, y si no puedes con tu amigo de confianza, busca a tu profesional. ¿Y qué tan común es eso? Por cierto, que debe ser que aquí usan un término diferente. Nunca había oído ese término. Pero, ¿qué tan común es en términos de porcentaje? ¿Tienes alguna idea hoy en día? Te cuento que en base a mi país, sí fue mi única paciente que llegó con este tema de pansexual, ¿no? Por ahí también tuve otro paciente que también el papá llegó lo mismo, pero no porque el niño decía que era pansexual, sino por otro tema de su identidad, ¿no? Pero es un tema muy delicado, entonces que tendremos que tener otro espacio para hablar solamente de eso, pero no es tan común que pase esto, ¿sí? Porque creo que cada día la sociedad también va comprendiendo que es la decisión, Madurando. sí, es la decisión de tu hijo, ¿sí? Y lo que importa es que tu hijo sea feliz y cómo tú psicoeduques a tu hijo dentro de la decisión que él tome, ¿sí? Porque a nuestros hijos los amamos y lo importante es que ellos tomen la decisión que tomen, pero que sean felices, ¿sí? Sean felices y que sepan y que estén muy conscientes y que lo hagan muy intencionalmente. Eso es lo importante. El otro grupo que me dijiste al que te dedicas son las mujeres. Ay, sí. Que tienes una historia también muy linda en esa parte y estás trabajando con una organización. Cuéntame un poquito por qué es tan importante ese grupo en tu carrera profesional, en tu vida profesional y cómo lo estás ayudando. A ver, Ivonne, yo fui mamá a los 17 años, tengo una hija de 18 años, entonces ahí viene mi pasión por trabajar con mujeres que puedan transformar su historia de vida en un sentido, que le busquen sentido a lo que hacen, a lo que aman. Entonces, para mí, ser psicóloga es un honor ser psicóloga y poder con mis conocimientos, con mi voz, llegar a otras mujeres, con mi historia llegar a otras mujeres para que puedan motivarse y encontrar su verdadera paz interior. Pues yo tengo un proyecto que ya tuvo su primera edición en Ecuador, en Puerto Viejo, que fue el 26 de junio, y se llama Ser Mujer desde la Paz Interior, ¿sí? Que nosotras como mujeres no busquemos la paz como una meta, sino como un camino, ¿sí? Porque, ¿cuál es la diferencia? Porque me lo comentaste antes afuera. ¿Y qué significa buscarla como una meta y qué significa buscarla como un camino? Como una meta, por ejemplo, ahorita estoy muy mal emocionalmente y me voy a tomar un café contigo porque quiero tener un momento de paz. Me tomo el café contigo, logro tener el momento de paz, pero llego a casa y otra vez tengo un caos emocional. Pero un camino es una decisión difícil,
¿sí? Porque todos los días tienes que decidir vivir con paz interior, ¿sí? Y nosotras las mujeres tenemos dos facetas, la faceta del ser y la faceta del hacer, ¿sí? Y esto te lo explico ya comprendiéndolo, pero una colega mía en Ecuador me lo explicó de una manera también tan bonita que te lo estoy explicando de esa manera. La mujer tiene la faceta del hacer, la de hacer las cosas, hacer el rol de mamá, hacer el rol del esposo, de esposa, hacer el rol de buena trabajadora, de buena hija, de buena amiga, pero se olvida de esa faceta del ser mujer, de ser auténtica, de mostrarse desde su esencia, porque siempre quiere demostrarle al mundo lo que el mundo quiere ver, no lo que realmente es. Entonces, si nos ponemos a decidir vivir nuestra vida en el camino de paz interior, tenemos que descubrir esa faceta del ser, del sentirnos viva, ¿sí? A pesar de las circunstancias que se nos presentan en el camino. Mira, Ivonne, ser feliz no quiere decir que no tengas problemas, ¿sí? Pueden haber muchas cosas en tu camino, ¿sí? Pero vivir con paz es tan bonito, o sea, es como Sí. que desayunes esa tranquilidad, ¿sí? Esa alegría interna, por mucho que tengas cositas ahí que te están como que interrumpiendo tus pensamientos. Si tú decides vivir con paz, es muy bonito. Y ir rompiendo los mandatos que nos impuso la sociedad, ¿sí? El que tenemos que hacer las cosas perfectas por ser mujeres, ¿sí? Sí, 100%. 100% y es una decisión. Yo tengo también la creencia muy arraigada de que la felicidad es una decisión que hacemos cada momento, es una decisión que hacemos cada día y es muy fácil decirlo cuando todavía no lo entiendes y yo tengo muchos años practicándolo, pero ¿cómo alguien que quiera adoptarlo, cómo empieza? ¿Cómo dices, cómo decides ser feliz cuando tienes, no sé, por ejemplo, tus hijos están por mal camino, te estás divorciando, te botaron del trabajo, o sea, todos esos problemas que afectan emocionalmente, ¿cómo a pesar de todo eso alguien puede decidir ser feliz? A ver, creo que ese es el limitante de todas las mujeres, ¿no? De que pasas por estas situaciones que a veces son parte de la vida, los divorcios, los problemas de los hijos, las pérdidas de los trabajos. Entonces tú piensas que esos momentos son eternos, ¿sí? Pero cada cosa negativa que te pasa en la vida, tienes que buscarle un sentido. Cuando tú tomes la decisión de ser feliz, va a ser difícil, no va a ser fácil, porque tienes que pasar por esas etapas de duelo, por esas pérdidas que acabas de nombrar y que acabas de mencionar. Son parte de mi vida. Y yo no puedo solo creer que soy feliz, que ser feliz es no tener estas situaciones en mi vida, ¿sí? Entonces, cuando tú ya decides, o sea, cómo yo decido ser feliz, es cuando yo decido tomar la decisión. Así como cuando alguien que ha sido consumidor de alcohol dice, hoy decido rehabilitarme, ¿sí? Ujú. Así como cuando alguien que ha salido todos los fines de semana, hoy decido tener un control en mi vida, ¿sí? Ujú. Entonces, esa decisión no es fácil porque te has venido acostumbrando a esos otros pensamientos que se te va a hacer complicado. Pero Claro. entonces cuando tú ya creo que tienes ese despertar espiritual, cuando tú ya cuando tú ya tomes esa decisión, el resto viene por añadidura, Claro. ¿sí? Entonces ahí tú hay momentos que incluso vas a querer tirar la toalla y vas a decir, no, yo he decidido ser feliz, pero se me presentan más cosas y más cosas. Entonces entran muchas cosas. Entra la parte espiritual, entra la parte personal, ¿sí? Entonces es una decisión muy difícil y que eso mismo trata el proyecto, que me encantaría en algún momento que puedas estar en uno de sus Claro. lanzamientos, ¿sí? Y puedas verlo ya más profundo, ¿no? Cuáles son los errores comunes que pensamos nosotras las mujeres, que no te lo quiero adelantar porque quiero Sí, sí. que lo viva, y las cosas que tenemos que hacer o seguir para ser mujeres felices y en paz interior. Qué lindo y te felicito por un proyecto tan lindo. Yo creo que también, y dime si hay algo de esto, que tienes que tener mucho control mental para escoger la manera como tú misma te defines tu entorno, cómo tú misma te defines a ti misma, tu conversación contigo misma. Creo que todas esas cosas, al menos en mi experiencia, influyen mucho en esa felicidad. No Ujú. tiene no tiene tanto que ver con la parte exterior, sino con mi diálogo interno más que Exacto. todo.
Es que de hecho justamente de ahí empieza todo, ¿no? Porque tratamos de cumplir con todo el mundo y de mostrarle al mundo lo que ellos quieren ver, ¿sí? Pero nosotros nos dejamos para el final. Queremos cumplir, 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 pero no nos cumplimos. Entonces, ese enamoramiento personal es como que parte del inicio de esa búsqueda o ese camino de la felicidad, ¿sí? Sí, Recuerda que la felicidad es lo mismo que la paz, no es una meta, ¿sí? Yo no estoy hoy día aquí contigo porque quiero este momento de felicidad, claro, ¿sí? No, porque yo soy una mujer que he decidido vivir en ese camino de la felicidad y la paz. sí, Pero todo empieza también cómo yo me hablo, sí, cómo yo expreso mis emociones a mí misma, ¿sí? Porque si de ahí voy a decirme cosas negativas y me voy a estar autoinfligiendo dolor, de seguro me voy a sentir pésima, ¿sí? ujú, Y te voy a mostrar una sonrisa, pero por dentro estoy destrozada, claro. ¿sí? Dijiste algo súper interesante, muy lindo, que dijiste ese enamoramiento de ti misma. Yo creo que cuando nos enamoramos, no vemos faltas en la otra persona. Todo el mundo tiene faltas, pero no las vemos con lo mejor del mundo, lo más bello, lo más esto. Entonces, cuando nosotros nos enamoramos de nosotros mismos, nos vemos así. Pero hay como algo como tradicionalmente las mujeres fuimos educadas como que no está bien. No es- Se confunde con es engreída o tiene una autoestima que no es saludable, pero entonces, ¿cómo cambiar esa mentalidad y decir, está bien enamorarse de ti misma? Enamórate igual que te enamoras de otra persona. ya. De eso se trata también lo que te decía de romper los mandatos que nos ha impuesto la sociedad, ¿sí? Que por ser mujer nos dicen que está mal Ajá, estas cosas, ¿no? Pero lo más importante, a ver, imagínate cómo puedes amar tanto a otra persona si tú no te enamoras de ti misma. Si claro. no te ves al espejo y te dices, ay, Ivonne, qué hermosa que estás hoy en día, Claro, ¿sí? claro. Entonces, y que tú te arregles. Hay personas que dicen, oye, es que me voy a arreglar para que otra persona me vea bonita. Pero para mí, primero tengo que arreglarme para yo verme bonita. Entonces, eso tenemos que irle promoviendo a las mujeres. Que Claro, las mujeres empiecen a arreglarse porque ellas se tienen que sentir bien ellas. Que se empiecen a arreglar porque se quieren enamorar de ellas, ¿sí? claro. Entonces, nos va a ir bien. Ya veo que muchas mujeres estamos en este Me mismo encanta. sentido, ¿sí? Y estamos caminando juntas y vernos como luz, ¿sí? Como esas lamparitas que están en una calle y una alumbra, si una se apaga, la otra alumbra a la otra, Qué ¿sí? lindo. Y tenemos que ir eso o sea, repitiéndolo y promoviéndolo, ¿sí? Para en vez de mirarnos como una competencia, mirarnos como esa luz que enciende a la otra cuando la otra está apagada, ¿sí? Me encanta. Ese fue el final perfecto para este episodio. Se nos fue el tiempo volando, pero me encantaría formar parte de tu proyecto en cualquier capacidad que me necesites. Me encanta lo que están haciendo. Creo que yo soy una eterna optimista, creo en la felicidad, creo que la felicidad viene de adentro. Entonces, como tú dices, si yo puedo llevar mi lamparita a tu proyecto en cualquier momento, me encantaría y te felicito de nuevo por, por usar tus talentos y tu conocimiento para algo tan constructivo y tan bonito. Yo te felicito a ti. Créeme que conocerte ya en persona, o sea, hace que te admire más de lo que ya te admiraba cuando te veía por Instagram. Y esa capacidad que tienes de encontrarle sentido a lo que vives y a lo que haces, para mí también es una pasión, ¿sí? Y me motiva muchísimo. Y obvio, claro que sí, vas a ser parte de mi proyecto. Y muchísimas gracias por este espacio. Gracias, gracias a ti y a todos los que nos están oyendo, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a Movida Hispana por prestarnos este espacio y amplificar las voces hispanas, no solamente la mía, sino todos los hispanos que usan su voz en este espacio tan lindo y tan acogedor.